comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en estos estudios de autoconocimiento, que se titula El difícil camino. Esta conferencia, este tema, nos invita a ver la mística del camino del desarrollo espiritual, ¿sí? Ese camino del despertar de la conciencia, a desarrollar una visión profunda, trascendental, que nos permita ver más allá, y modificar el significado de esa palabra que es dificultad. Que podamos ver más allá de las dificultades y de los obstáculos del camino y ver el vínculo estrecho que existe entre lo que es la dificultad y la evolución, a tal punto que le perdamos el miedo a la dificultad, porque al ver la dificultad entonces podamos ver lo que es el cambio, la trascendencia, la liberación y por lo tanto la felicidad, porque la felicidad está en lo que tan libres seamos internamente. Entonces esta conferencia nos invita a que nosotros nos convirtamos en seres místicos y que en vez de ver las dificultades del camino, podamos ver las virtudes. Así como cuando uno ve una flor, no ve las espinas, sino ve la belleza que emana esa flor, el perfume, su aroma, y entonces las espinas pasan a un segundo plano. Lo mismo pasa con el camino espiritual. Si nosotros desarrollamos esa visión mística, si nosotros valoramos y vemos lo que nadie valora, lo que nadie ve, lo que entonces nos va a permitir tener fuerza para hacer lo que nadie hace. Y para poder lograr en la vida lo que muy pocas personas logran. Así tenemos que desarrollar esa visión como la visión que han tenido todos los místicos que han estado durante la historia de la humanidad, como lo fue Jesús, como lo fue Buda, que algo tuvieron que ver para hacer lo que hicieron, ¿sí? Para que una persona cargue una cruz y se deje crucificar y no se defienda pudiéndolo hacer, algo tuvo que ver, mística tuvo que tener. Para que una persona abandone todas sus riquezas y su palacio siendo el hijo de un rey, un príncipe, algo tuvo que ver, ¿no les parece? Entonces esa es la visión que nosotros tenemos que desarrollar para tener fuerza para recorrer este camino y ver más allá de las dificultades, ver las virtudes, ver las capacidades, ver la liberación, ver la felicidad que trae poder recorrer este camino. Entonces, bueno, vamos a empezar estudiando este tema preguntándonos qué es la dificultad, ¿sí? En general. Llamamos dificultad a todas las situaciones que sobrepasan nuestras capacidades. Esas situaciones que decimos que es difícil, que buscamos siempre evadir porque son incómodas, por supuesto. Entonces decimos, qué difícil que es levantarse temprano, qué difícil que es hablar en público, poder expresar lo que siento a otra persona, qué difícil que es criar a un hijo, ponerle los límites, tenerle paciencia, qué difícil que es llamar a una persona y pedirle un favor cuando lo necesito, qué difícil que es enfrentar al jefe, pedirle un aumento, contarle mi situación o lo que sea, qué difícil que es enfrentar a una persona con la verdad, ¿sí? Y decirle lo que siento, lo que me parece, decir que no muchas veces cuando me piden un favor porque sé que eso no es justo. Ahora, si nosotros observamos las dificultades y nos observamos a nosotros mismos, podemos ver que las dificultades no hacen parte de los eventos y de las situaciones externas, ¿o sí? ¿Será que es difícil levantarse temprano? ¿Qué creen ustedes? ¿Es difícil hablar en público o no? Pues sí. ¿Es difícil criar a un hijo o es fácil? Depende también, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos las situaciones, como les decía, y nos observamos a nosotros mismos, vamos a ver que las dificultades no están afuera, sino que radican dentro de nosotros, dentro de la persona que va a afrontar tal situación. Por lo tanto, no existen eventos difíciles, sino impedimentos interiores. Son nuestras fragilidades, nuestros temores, nuestras insuficiencias, nuestros defectos, los que hacen que tales situaciones se tornen difíciles. Para la persona que tiene pereza,
pues va a ser difícil levantarse temprano. Una persona que tiene condicionada su voluntad, que solamente se mueve por deseo, levantarse temprano es un evento súper difícil. Pero la persona que no tiene pereza, ese evento pues es algo cotidiano, no lo sufre. Lo vive de diferente manera. Enfrentar al jefe, pedir un favor a otra persona, es muy difícil cuando tenemos miedo. Miedo a quedar mal, miedo a que nos digan que no, miedo a lo que vaya a pensar esta persona, a que se arruine mi imagen. Entonces el miedo nos condiciona, nos bloquea y hace que esa situación se vuelva algo terrible. Criar a un hijo, ¿sí? Aguantarle sus ñañas, sus caprichos, es difícil para una persona que tiene impaciencia, que tal vez es egoísta, que no tiene amor, entonces que sufre teniendo que estar prestándole tiempo a esa criatura cuando podría estar haciendo otras cosas, que no sabe comprenderlo. Entonces se vuelve algo terrible. Hablar en público es difícil para una persona que es insegura de sí misma, que siente vergüenza, que también tiene temor a quedar mal, que tal vez es una persona orgullosa, entonces está muy pendiente de su imagen y tiene miedo a que esa imagen se arruine, piensa lo que los demás piensan de uno, entonces se pone nerviosa, se bloquea y no puede hablar, no puede expresarse. Pero una persona que es libre de esos defectos, pues expresarse y hablar en público es una situación como cualquier otra. Entonces, tenemos que saber que son nuestros defectos los que hacen difícil las situaciones y no las situaciones las que son difíciles como para tener que evadir esas situaciones, ¿sí? Y vamos a ver también, podemos comprobar como cuando uno va trabajando sobre sí mismo, se va observando y va descubriendo cuáles son los defectos que generan esta dificultad en todas las situaciones de mi vida y los trabajo, las dificultades, ¿qué pasa? Comienzan a desaparecer. Así los eventos y las situaciones sigan siendo las mismas. Porque he superado ese condicionamiento, ese defecto. Entonces la dificultad desaparece adentro y también desaparece en la situación. Entonces tenemos que ver que todas las dificultades son siempre llamados a despertar, porque nos están indicando que hay alguna incapacidad dentro de nosotros que genera la dificultad afuera. Nos está invitando a desarrollar capacidades que no tenemos. Nos está invitando a evolucionar, porque la vida es un mecanismo de evolución para el alma. O sea que la vida que nosotros tenemos es una experiencia en la que nuestra alma viene a evolucionar, a aprender. Y por eso la vida es difícil para todas las personas. Así no todos estemos viviendo las mismas situaciones. Porque la vida tiene esa magia de ponerle a cada uno las situaciones perfectas, exactas, para que se dé esa evolución. Para que nos saquen esos defectos a la luz, nosotros los podamos ver, los podamos trabajar, trascender, y de esa manera entonces ir evolucionando, cambiando, desarrollando esas capacidades que aún no tenemos, como puede ser la paciencia, el amor, la seguridad en sí mismo, la ausencia de temor, el valor para decir que no, etc. Entonces, si nosotros en vez de ver a las dificultades como características de los eventos externos y tratar de evadirlas, ¿sí?, nos preguntamos ante esas situaciones, ¿qué es lo que la vida me está invitando a través de esta lección? ¿Cuáles son los yoes o los defectos psicológicos que hacen que esta situación para mí se convierta en algo dificilísimo? Y que sienta siempre deseo de evadirla, de escapar de esta situación. Entonces, si nos preguntamos esto y lo vemos de esta manera, vamos a ver que la dificultad cambia su significado y se convierte en una oportunidad para conocernos y para desarrollar capacidades que aún no tenemos. Y eso es desarrollar una visión mística de la vida, poder ver más allá de la dificultad. Y en vez de ver la dificultad, entonces ver la oportunidad que tengo de evolucionar ante esa situación, de conocerme, de trascenderme, de producir un verdadero cambio en mi interior, que trae libertad. Porque si yo soy libre del temor, ¿sí?, y por lo tanto felicidad, porque si soy libre del temor, soy feliz. Si soy libre de la vergüenza, de la impaciencia, de la inseguridad, soy libre y también soy feliz.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos esta visión mística de la vida, vemos siempre a las situaciones que nos causan difíciles como desagradables. ¿Y quién quiere enfrentar las situaciones desagradables? Nadie. Entonces, por eso siempre tratamos de evadirlas. Pero lo que no alcanzamos a ver es que al evadir las situaciones que nos resultan difíciles, también estamos evadiendo nuestra evolución. Y por lo tanto, entonces, también estamos atrasando nuestro despertar. Porque seguimos siendo siempre las mismas personas. Si no enfrentamos las situaciones, si no enfrentamos nuestros miedos, nada cambia en nosotros. Pero tenemos que ver que seguimos arrastrando con nosotros las mismas dificultades. Porque las dificultades no están afuera. ¿Dónde están? Adentro de nosotros. Entonces las llevamos hacia donde vamos. Podemos evadir las situaciones. Podemos evadir los eventos que nos resultan difíciles en la vida. Pero no podemos evadirnos a nosotros mismos. Y con nosotros llevamos siempre esos defectos que van a ser dificultosas todas las situaciones de la vida. Y tampoco podemos vivir toda la vida escapando. En algún momento nos toca enfrentar, no las situaciones tanto, sino enfrentarnos a nosotros mismos. Entonces, comprendiendo que las dificultades no están afuera, sino que están adentro de nosotros, podemos comprender por qué es tan difícil el camino del despertar. ¿Por qué creen ustedes que es tan difícil el camino del despertar? Exactamente. El camino del despertar es difícil para todas las personas sin excepción, porque es un camino en el que decidimos conscientemente enfrentarnos a nosotros mismos. Dejar de escapar de nosotros mismos. Dejar de escapar de lo que somos. Enfrentar nuestros miedos, nuestras fragilidades, nuestras incapacidades, para poder evolucionar, para poder superarnos, porque no hay otra manera. Entonces dejamos de escapar de lo que somos, dejamos de escapar y de justificar nuestros errores, como siempre normalmente lo hacemos. Dejamos de echarle la culpa a los demás y empezamos a ver cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras faltas, nuestros errores. Y solamente de esa manera entonces empezamos a desarrollar capacidades, empezamos a desarrollar lo que son las virtudes del alma y alcanzar lo que es el autoperfeccionamiento, siendo esto lo más difícil que puede llegar a ser una persona, porque no se compara con nada lo que es el crecimiento interior. Por eso Buda nos decía, fácil y cómoda es la vida del necio, la vida, o sea, de la persona que siempre vive escapando, tanto de las situaciones como de sí mismo, que no se observa, que no se conoce. Pero difícil y llena de responsabilidades es la vida de quien busca la pureza, la humildad, el desapego y de quien también busca ser limpio en su modo de vida y reflexivo. Porque la persona que quiere alcanzar la pureza tiene que enfrentarse a sí mismo y trabajar sobre sus impurezas. Eso no es fácil para nadie. La persona que quiere ser humilde, ¿qué tiene que hacer? Trabajar sobre el orgullo, enfrentar esas situaciones en donde sale el orgullo y vencerse a sí mismo para poder ser humilde. La persona que quiere desapegarse de la vida y de todas las cosas, ¿qué tiene que hacer? Solamente decir, ay, ya no me interesa, me desapegué. No, tenemos que hacer un profundo trabajo para comprender la naturaleza ilusoria de la vida, para ver que todo es pasajero, que hoy estamos y mañana no sabemos. Lo mismo nosotros y los seres que nos acompañan, que todo en la vida es pasajero, lo material, todo va trascendiendo, ¿sí? Y cuando nos sentamos a reflexionar sobre estas cosas muchas veces, entonces podemos desapegarnos. Pero para eso tenemos que ser reflexivos, ¿sí? Y llevar una vida limpia requiere mucha responsabilidad. Porque requiere que todo el tiempo nos estemos observando, viendo las intenciones que hay detrás de nuestras acciones, ¿sí? Que seamos limpios en nuestra forma de vida, que no dañemos a los demás con nuestros comentarios, con nuestras actitudes. Eso requiere mucha responsabilidad. Controlar lo que pensamos, lo que sentimos, ¿sí? Ser reflexivos en todas las áreas de la vida. Entonces, bueno, cuando una persona decide internamente despertar,
¿sí? Porque esto es algo que uno lo decide internamente y decide cambiar, decide evolucionar, entonces vamos a ver cómo la vida nos acelera ese proceso de evolución y también nos da la fuerza para que podamos llevarlo a cabo. Porque si bien dijimos que la vida es un mecanismo de evolución para todas las almas, el secreto está en querer hacerlo. Cuando una persona quiere internamente evolucionar, entonces la vida le pone el escenario para que uno pueda evolucionar rápidamente. Podemos ver en la vida personas que nacen y mueren sin generar ningún cambio. La vida les pasó, la experiencia se pasó, no modificaron nada en su ser. Hay personas, aunque eso es muy difícil, porque ya sabemos que cuando uno no hace nada, lo más normal es que uno vaya involucionando. Entonces, peor aún, hay personas que nacen y en la vida involucionan, desarrollan más vicios, más mañas, más tendencias involutivas. Al no ser reflexivas, engordan sus defectos, entonces involucionaron. Hay personas que evolucionan muy lentamente por los mecanismos de la vida, ¿sí? No porque deciden hacerlo, sino porque muchas veces a través de los sufrimientos, de dolores, de situaciones que nos ocurren en la vida, pues no nos queda otra que enfrentar y desarrollar capacidades que no teníamos. Tal vez me toca criar un hijo, entonces tengo que desarrollar la paciencia. Me tuve que desapegar de cosas por cuestiones de la vida. Entonces, desarrollé capacidades que no tenía. Pero hay personas que deciden internamente evolucionar conscientemente, que quieren cambiar, ¿sí? Que quieren acabar con esto en esta vida. Y entonces, ahí es cuando la vida se nos convierte en un gimnasio de aprendizaje. Y empiezan a llegarnos pruebas, ¿sí? Empiezan a haber obstáculos que tenemos que superar para desarrollarnos. Pero, ojo, tenemos que saber que nunca se nos va a poner un peso mayor al que nosotros podamos soportar. Un obstáculo que no podamos superar, sino que la vida tiene esa magia, ese mecanismo de ponernos las situaciones, los eventos, las personas, para que nosotros evolucionemos. Entonces uno pide amor y nos ponen a la persona para que nosotros podamos amar. Pedimos fuerza y nos ponen las dificultades para que nosotros desarrollemos esas capacidades. Pedimos sabiduría y bueno, y ahí están los problemas de la vida. A ver cómo les hace, ¿sí? Sea reflexivo, observe, desarrolle esa sabiduría. Y superamos una prueba y viene otra. Y muchas veces cuando estamos dentro de la prueba no nos damos cuenta de lo que pedimos, ¿sí? Pero cuando la superamos sí vemos las capacidades que tenemos que antes no teníamos. Ese es el gimnasio de la vida espiritual. Ahora vamos a ver los obstáculos que se nos van a ir presentando a lo largo de este camino cuando uno decide despertar, que como bien dijimos, no son parte del camino, sino que son insuficiencias de la persona que está caminando, pero que son iguales para todos, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Entonces la primera dificultad es regenerarnos. Regenerarse es una dificultad para todas las personas, ¿sí? Porque implica que nosotros subamos esa montaña que gradualmente fuimos bajando por dejarnos llevar. Entonces fuimos incorporando en nuestra vida un montón de hábitos, de tendencias, de costumbres que son involutivas, pero que ahora se han arraigado a nuestro ser, de las cuales dependemos, en las cuales encontramos bienestar, ¿sí? Tendencias y hábitos en los que vibra nuestro ser y que tenemos que dejar si queremos despertar, si queremos evolucionar, si queremos sentir lo que es nuestra naturaleza espiritual. Y esto, como les decía, es una dificultad para cualquier tipo de persona. Cada uno se encuentra en un nivel de degeneramiento. Puede que una persona diga, bueno, pero yo no consumo alcohol, no consumo droga, no fumo. Bueno, pero todos estamos degenerados también psicológicamente, porque podemos estar acostumbrados a la ira, a la agresividad, a frecuentar esas vibraciones, ¿sí? Al chismerío, a la crítica. Y eso también habla de un degeneramiento. O sea que también tenemos que regenerarnos de esos defectos, que podemos decir que no son vicios, pero que sí son costumbres a las que hemos arraigado a nuestro
nuestro ser. Y a medida entonces que nos vamos regenerando, vamos recuperando la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad al estado natural, ¿sí? El bienestar que no depende de nada, que no depende de esas cosas. Y vamos recuperando la fuerza y la voluntad para poder emplearla al trabajo interior. Porque mientras nos encontremos condicionados, entonces no vamos a tener fuerza, no vamos a tener voluntad. Y entonces vamos a poder experimentar también lo que es el gozo del espíritu, que es muy diferente al placer de los yoes. Todos esos yoes que nos mantenían en un nivel de degeneramiento nos causan placer. Pero ese placer también tiene su contraparte, que es el dolor. Otra cosa muy diferente es el gozo del espíritu, que es un gozo en donde hay libertad, hay felicidad. Pero para eso entonces tenemos que regenerarnos. Y esta es la primera dificultad. Encontramos otra dificultad, que es el cambio de afinidad. Sucede que cuando uno empieza a poner en práctica las enseñanzas del autoconocimiento, ¿sí? Empieza a meditar, empieza a observar, a hacer sus reflexiones, entonces comienzan a darse grandes cambios en nuestro interior. Porque empiezo a ver contradicciones en la forma que tengo de divertirme, de buscar la felicidad, como veíamos anteriormente, en todos esos vicios y tendencias involutivas, en la forma que tengo de relacionarme con las personas, en las conversaciones que sostenemos, muchas veces de crítica, de chismerío, de hablar de otras personas. Entonces veo contradicciones en la forma de ver el sexo, de utilizar la sexualidad degenerativa. Y todas esas visiones que voy teniendo por poner en práctica el autoconocimiento, entonces hace que se dé un cambio en la afinidad con las personas con las que normalmente nos relacionábamos, porque siento que ya no encajo. Entonces empiezo a sentir una distancia psicológica, porque claro, ya no encajo porque antes me reunía con mis amigas a tomar alcohol y me iba de fiesta y hacía tales cosas, y ahora esas cosas yo ya no las puedo hacer, porque vi la contradicción que hay detrás de eso. Y me junto a hablar con las chicas y veo que están criticando y hablando siempre de otras personas, y eso me causa un distanciamiento psicológico. Por otro lado, puedo ver que cuando yo quiero compartir mis descubrimientos, mis observaciones, eso que tanto me está causando ahora bienestar en mi vida, me encuentro con la incomprensión. ¿Sí? La gente no me quiere escuchar, se burla muchas veces. Me dicen, ¿pero qué pasa? ¿Te volviste loca? ¿Dónde te metiste? ¿En qué secta estás metida? ¿Sí? Me parece que tú tienes que ir a la psicóloga. O sea, y eso es muy doloroso, porque claro, uno quiere compartir estas cosas con sus seres más queridos, también para poder ayudarlos, porque esto le está sirviendo mucho a uno, y se encuentra con esa incomprensión. Entonces, es muy doloroso cuando queremos compartir estas cuestiones con personas que son las que generalmente consideramos amistades y nuestras personas más allegadas, y nos encontramos con esta indiferencia. ¿Sí? Sin embargo, esto nos lleva a nosotros a dar un paso a la madurez, porque nos damos cuenta que al final lo que nosotros consideramos que era amistad es solamente una afinidad con yoes. Y que cuando yo ya no tengo esos yoes, entonces las personas ya no se interesan ni siquiera por uno, porque no pueden satisfacer sus yoes en las conversaciones y no le interesa el cambio que uno está haciendo. Entonces uno madura y ve qué es la verdadera amistad. Y se da cuenta también que todos nosotros somos seres que nos encontramos en un proceso evolutivo. Y entonces cuando cambiamos, pasamos a otro nivel de evolución. Entonces ya no encajamos en ese grupo de personas. Y tenemos que fluir con la vida, fluir con los cambios. Porque esto es como cuando uno le queda chico de su zapato y se lo quiere seguir poniendo. Porque no lo quiere dar, porque no quiere gastar dinero en comprarse otros. Entonces, ¿qué pasa si el zapato me queda chico y me lo quiero seguir poniendo? Pues te hace daño, te causa sufrimiento, dolor, ¿sí? Pero entonces el problema no está en lo que está pasando, sino que yo quiero seguir encajando en ese grupo de personas y no quiero fluir. Es como lo que pasa con el zapato, no lo quiero tirar, no lo quiero dejar, no me quiero comprar otros. Pero entonces tenemos que saber que no nos quedamos solos, sino que llegan nuevas amistades de otro nivel,
¿sí? Nuevas compañías, y que hasta yo puedo encontrarme bien en situaciones que nunca había contemplado, como por ejemplo en la soledad. Porque cuando tengo un momento sola, me puedo encontrar conmigo misma. Nunca tenía tiempo para estar sola, nunca había contemplado esa posibilidad. Y ahora que lo estoy, me siento bien, ni siquiera me siento sola. Porque me encuentro con mi ser, porque puedo hacer una lectura de un sabio y en esas palabras sentirme comprendida, más comprendida que cuando hablo con otra persona. Porque hago una meditación, una reflexión y encuentro ahí la fuerza de mi espíritu, la fuerza de Dios, la claridad, ¿sí? Y entonces paso a otro nivel. Pero para eso tenemos que saber fluir con los cambios de la vida y con esos cambios de afinidades, que siempre se nos van a presentar en el camino, porque son inevitables. Cuando uno empieza a cambiar, todo empieza a cambiar. Otra dificultad es la pobreza de la personalidad, porque como todos ya sabemos, el desarrollo interior es invisible, es secreto, ¿sí? No es algo que nosotros podamos exponer como se exponen los valores externos, que una persona puede desarrollar en cualquier campo de la vida, un trofeo, un título, un coche, un trabajo, dinero. No, los valores internos son invisibles y secretos, y las virtudes del alma crecen silenciosamente en nuestro interior. ¿Y qué pasa? Que cuando uno se ocupa y se dedica a desarrollar sus valores internos, entonces descuida los externos. Porque como decía Jesús, una persona no puede servir a dos señores. Entonces nos volvemos pobres en la personalidad. ¿Por qué? Porque no estamos cultivando la personalidad, porque no estamos cultivando el ego, porque sabemos que no somos eso. Porque hemos descubierto otra realidad que nos caracteriza, que es interna. Y porque sabemos que de ese desarrollo es de donde proviene mi felicidad. Entonces pues lo otro se descuida. ¿Y qué pasa? Acá encontramos la dificultad para relacionarnos con los demás. Porque ante el mundo y los demás, pues no somos nadie. Porque ¿qué se valora en la sociedad? ¿Qué se valora en el exterior? ¿Qué valoran todas las personas? Lo que somos externamente. Lo que valemos como personas, lo que tenemos en el bolsillo, el título que hemos obtenido. Pero como no nos hemos dedicado a eso, entonces podemos sentirnos muy pobres. Al compararnos con los demás podemos sentirnos pobres, que estamos perdiendo la vida, ¿sí? Y entramos en confusión. Parece que nos volvemos locos. ¿Qué estoy haciendo? Cuando estamos solos y estamos reflexionando y nuestros propios valores nos dan felicidad, nos dan paz, entonces nos encontramos bien. Pero el problema está cuando salimos al mundo y en las relaciones sociales, donde eso no se valora. Entonces acá es cuando la vida nos invita a desarrollar una visión mística, ¿sí? A ver más allá de lo exterior, a valorar lo que somos como personas, ¿sí? A valorarnos por nuestros valores internos, a valorar el maravilloso trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Así sea invisible, así sea secreto, así nadie lo valore. Porque mientras todos están cultivando su belleza física y su cuerpo en el exterior, nosotros estamos cultivándonos en el interior, pero eso no se ve. Mientras todas las personas están trabajando, ganando dinero, comprándose una casa, comprándose un coche, construyendo, yendo de aquí para allá, nosotros estamos trabajando en la obra de nuestro ser. Y estamos construyendo también, pero en el interior. Y también estamos asegurando nuestro futuro, pero no con dinero, sino con buenas obras. Poniendo acciones conscientes que se ven reflejadas en nuestro presente y también se verán reflejadas en el futuro. Y que van más allá de la muerte todavía. O sea que también estamos trabajando para asegurar ese futuro. Pero no lo podemos exponer en el exterior, como para decir, tengo mi futuro asegurado. Entonces ahí es cuando entramos en confusión y tenemos que ver la mística de lo que es el trabajo interior, desarrollar esa visión profunda, para ver lo que nadie ve, para valorar lo que nadie valora y para poder tener la fuerza para seguir haciendo entonces este trabajo, que es muy valioso cuando uno se sienta, lo medita y lo vuelve a revalorizar. Otra dificultad es salirnos del sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos despertar y percibir la verdad, pues no podemos llevar el ritmo de vida que lleva la mayoría.
No podemos vivir como locos de aquí para allá trabajando 8 o 10 horas porque no nos queda tiempo para lo interior, ¿sí? Y porque vemos que el sistema de este mundo es un sistema superficial, inventado por el ser humano, en donde no se contempla lo interior, ¿sí? Cuando es lo más valioso. Una creación que fue creada por Dios, en donde las almas venimos a evolucionar. Parecería una locura cuando uno dice esto, ¿sí? Pero esa es la realidad. Sin embargo, el sistema de este mundo tapa todas esas cosas y hace parecer que lo otro es una locura, cuando el ritmo de vida que llevamos la mayoría es una locura. Porque aquí está el sueño. Vivir en este sistema de la sociedad en la que se encuentra actualmente es lo que nos mantiene dormidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que independizarnos de los sistemas creados por el ser humano para manipular, porque se nos manipula a través del temor, porque ningún sistema le interesa que nosotros despertemos, ni la religión, el sistema religioso, se nos domina a través del temor, ¿sí? El sistema político, lo mismo, y a través de los sistemas culturales se nos entretiene para que sigamos dormidos y no pongamos atención en las otras cosas, ¿sí? A través del sistema de comunicación, los medios de comunicación, el periódico, las noticias, las redes sociales, en todos lados se nos pone a dormir, se nos hace creer lo que ellos quieren que nosotros creamos, ¿sí? Entonces tenemos que abrirnos de todos esos sistemas y crear nuestro propio sistema de vida basado en el despertar de la conciencia, sacar tiempo de nuestra vida para poder dedicarnos a lo interior y despertar y evolucionar, si eso es lo que queremos, ¿sí? Teniendo en cuenta que la vida o vivir es mucho más fácil de lo que nosotros creemos, si hacemos más simple nuestras necesidades. Necesidades que son impuestas también por el mismo sistema de vida, pero que no son necesidades reales que tenemos. Entonces vivimos para un montón de necesidades inventadas. Eso tenemos que saberlo. Y tenemos que empezar a confiar entonces y tener fe en otro orden, que como les decía, es el orden de Dios, en otras leyes que son las leyes de Dios, en la ley de la providencia. Porque eso tiene que funcionar. Si Jesús y todos los sabios hablaron de que existe una ley de providencia y de que el que trabaja para el reino de los cielos se le dará todo por añadidura, pues eso tiene que funcionar, ¿sí? O entonces si no serían todos unos mentirosos y no se podría hacer nada. Y si eso no funciona, entonces no se podría hacer esto. Pero sí funciona y sí se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Acá encontramos la dificultad, que cuando queremos salirnos del sistema, nos agarra la mente, que también está programada por ese sistema, con sus miedos, con sus incertidumbres, con su desasosiego, o sea, no sabemos para dónde tirar, con su escepticismo, ¿será que esto es verdad, que esto funciona, me estoy volviendo loca, qué estoy haciendo? ¿Sí? Porque la mente siempre va a ser un obstáculo para recorrer este camino. Porque la mente no puede contemplar lo que no conoce. Entonces es acá donde nosotros tenemos que aprender a vencer la mente. A saber que no somos un cuerpo con mente, que también tenemos un espíritu, una conciencia. Y que es la conciencia la que tiene la capacidad de recorrer ese camino. La capacidad de salirse del sistema, de aventarse a la aventura del despertar. ¿Sí? Porque este es el camino de la conciencia, no de la mente. La mente siempre nos va a poner trabas, obstáculos, no puedo, no sirvo, esto no funciona. Tenemos que ver más allá de la mente. Y por último, vamos a ver otra dificultad, que es desarrollar la autonomía. Porque si queremos despertar, alcanzar la sabiduría, no podemos seguir e imitar lo que todos hacen. La mayoría de las personas quisiera tener un líder que les diga lo que tiene que hacer, una persona a la cual imitar. Meterse en una congregación y que entonces nos digan esto está bien, esto está mal, esto se debe hacer, esto no se debe hacer, ven por aquí. Una comunidad en donde haya muchas personas que nos den la seguridad de que vamos bien por el camino. ¿Por qué? Porque todos vamos para allá. Pero eso es lo que nos mantiene dormidos. Siguiendo lo que otros hacen, creyendo lo que otros creen, no vamos nunca a despertar. No vamos a poder tener nuestra sabiduría individual. Entonces tenemos que salirnos del rebaño. Tenemos que desarrollar nuestra propia conciencia individual y aprender a ser autónomos. Entonces ser autónomos es aprender a observar por nosotros mismos, ¿sí? No a ver a través de los ojos de los demás. Aprender a discernir por nosotros mismos, esto está bien o esto está mal, esto es correcto o esto es incorrecto.
¿sí? Aprender a actuar por nosotros mismos y aprender de nuestras experiencias y de nuestros errores. Porque tenemos una vida y la vida es la experiencia. Y también tenemos una conciencia que es la que nos muestra, ¿sí? Nos hace aprender de esas experiencias. Pero claro, esto es muy difícil porque en ningún lado nunca se nos enseñó a ser autónomos. Por otro lado, tenemos que ver también que debemos aprender a ser autosuficientes. ¿Qué es ser autosuficientes? Ser autosuficientes es aprender a producir y servirnos de nuestras propias fuerzas. Aprender a generar e iluminarnos con nuestra propia luz, porque no podemos depender de la fuerza de los demás. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia fuerza para poder sostenernos firmes en este trabajo. ¿Y cómo se desarrolla la fuerza? ¿Cómo podemos hacer para servirnos de nuestra propia luz, de nuestra propia fuerza? A través del trabajo, a través del sacrificio, ¿sí? Porque cuando nosotros entonces sacamos tiempo para el trabajo, para las prácticas, nos sacrificamos nuestro tiempo para lo interior, entonces recibimos una fuerza y nos alimentamos de esa fuerza, porque esa fuerza es la que nos mantiene nosotros en pie, haciendo todo lo que hacemos. Pero yo no puedo estar sosteniéndome de la fuerza de otras personas, ¿sí? Sino que tengo que desarrollar mi propia fuerza. Y para eso entonces tengo que desarrollar una disciplina y una estrategia de trabajo. Porque ninguna fuerza externa me va a mí a impulsar a hacer este trabajo, sino por el contrario. Todo lo exterior lo que busca es apagar esa llama, influenciarme por otros caminos. Por eso, el trabajo de evolución es un trabajo que uno tiene que decidir conscientemente, individualmente, y hacerse responsable de ese proceso de evolución. Un trabajo que requiere mucho amor a la sabiduría. ¿Por qué? Porque nunca nadie nos va a exigir que nosotros lo hagamos. Nunca nadie me va a exigir que yo me levante a meditar, que haga hoy una reflexión, que me observe, que vea mis defectos. No, ¿quién me va a exigir eso? Nadie. Entonces lo tengo que hacer por convicción propia, por amor a la sabiduría, por amor al despertar, por amor a esa evolución. Y tampoco puedo esperar que otros lo hagan para yo poder hacerlo. No puedo esperar que mi esposo se levante para yo levantarme, que mi hermano lo haga para yo hacerlo, que la vecina se observe para yo observarme. No, esto lo tengo que hacer por mí misma. Porque es mi proceso, porque es mi cambio, porque es mi evolución, porque es mi felicidad. ¿Sí? Y por eso entonces tengo que desarrollar mi propia fuerza para poder sostenerme en este trabajo. De ahí la importancia de practicar, de sacar un tiempo, de decir, voy a sacar esta hora para meditar, voy a reflexionar. Y todo eso son sus propios cimientos. Y cuando ustedes tienen cimientos fuertes, entonces pueden seguir solos, ¿sí? Durante toda su vida haciendo esos cambios, logrando esa evolución, ¿sí? Esa trascendencia y continuarla en las próximas también. Bueno, esa había sido la historia.